candidato a doctor en filosofía, docente, además de tanta cosa, investigador de la Facultad de Educación de nuestra universidad, docente también de la Universidad de Antioquia. Sé que algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia nos acompañan. A los docentes que vienen, un agradecimiento enorme por sacar su tiempo y por traer a algunos de sus estudiantes. Muy grato presentar a Diego, además de todo lo que, del resumen que acabo de mencionarles, porque es una lista gigante de cosas para él. Es un honor presentar a un amigo, a un profesor, a un colega, para que dentro de su gran bagaje intelectual nos comparta alguna cosita. Bienvenido, profe, y adelante. Bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es agradecer por la posibilidad de este espacio. Yo entiendo que por el tipo de realidades en las cuales estamos y por el tipo de construcciones sociales que estamos haciendo, escenarios como este son cada vez más escasos, incluso en un escenario como este, que es el escenario de la universidad, ¿cierto? Donde casi que por naturaleza, utilizando una expresión que sé que es riesgosa, pero me atrevo a decirla, casi que por naturaleza este sería el escenario para el ágora político, para la discusión y el debate. De hecho, utilizando también una reflexión, y es la importancia de resignificar los espacios. Es muy interesante que en escenarios como este, en las horas de la mañana se habla de innovación y de generación de edificios, y en las horas de la tarde nos reunamos para hablar de emancipación y el problema de la liberación en el contexto concreto en el cual estamos. Agradecer a quienes hicieron posible este espacio, tanto en la parte administrativa como en la parte académica. Agradecerle a todas y a todos por estar aquí. Yo sé que es un acto, digamos, de entregar algo de nuestra cotidianidad y de nuestra vida en un espacio que espero esté a la altura de las expectativas que hacen que ustedes inviertan su vida en un momento y en un espacio como este. Lo que vamos a tratar hoy es la relación de un concepto y un campo que a mi juicio es fundamental entender su relación para que el campo, en este caso las pedagogías críticas, digamos, puedan tener algún tipo de legitimidad tanto académica, epistémica como política, y es su relación con el concepto de emancipación. Por eso la ponencia tiene como intencionalidad establecer la relación entre emancipación y utilizo el plural pedagogías críticas. Bueno, les leeré, digamos, 4 citas que me sirven de epígrafe para introducir el tema, y en la lógica de estos epígrafes está a su vez la lógica de lo que voy a desarrollar en extenso en la presentación de la ponencia, ¿sí? Empiezo con una cita de la Odisea, cuando el pastor Eumeo le dice a Ulises: cuando el Señor no amenaza y ordena a los siervos, estos no hacen ningún buen trabajo. Mira, Zeus roba a cada hombre cuando lo somete a la servidumbre, la mitad de la arete. La servidumbre reduce a la mitad la capacidad y la virtud. Curso progresista y luego asumir un compromiso sectario con prejuicios de clase y de raza. Estas contradicciones, a veces solapadas, deben ser develadas. La primera pelea que un docente progresista debe dar es consigo mismo. Ese es el comienzo del cambio. Desde la cita de la Odisea hasta la cita de Freire está establecida la línea en lo que intentaría argumentar hoy a propósito de la relación emancipación y pedagogías críticas. Y empezar esta ponencia con una tesis que luego les diré en qué ítems será desarrollada, y es: la emancipación, esta es la tesis que voy a intentar sostener, es el interés político y pedagógico que está en la base de todas las configuraciones de la pedagogía crítica. De allí que desde el siglo XIX hasta la actualidad, las propuestas educativas y formativas que defiendan y propongan prácticas de la liberación hagan parte de las pedagogías con orientaciones emancipatorias. En este sentido, se pueden identificar las siguientes corrientes pedagógicas críticas:
En el contexto alemán, la denominada ciencia crítica de la educación. En el campo de las ciencias de la educación francófonas, la sociología crítica de la reproducción educativa. En la tradición anglosajona, las teorías críticas y poscríticas del currículo, y en la pedagogía latinoamericana, la denominada educación popular. Para dar contenido o para darle fuerza a esta tesis, voy a intentar desarrollar estos 4 apartados. En primer lugar, un acercamiento histórico y problematizador al concepto de emancipación. En el segundo momento, el rescate y la centralidad del pensamiento de Karl Marx para configurar una praxis emancipatoria. En tercera instancia, una lectura panorámica e introductoria, tipo cartografía, a las corrientes pedagógicas críticas. Y por último, algunas conclusiones y preguntas abiertas. Cada uno de estos ítems intentaré en la introducción de cada uno de ellos pues plantear una cita que a mi juicio desde los autores se vuelve central para poder desarrollar el argumento. Desarrollo el argumento y al final presento una conclusión provisoria de cada uno de estos apartados. Primer apartado, acercamiento histórico y problematizador al concepto de emancipación. Y voy a empezar con una cita de uno de los historiadores de conceptos. La historia de conceptos es toda una escuela de análisis filosófico y histórico y literario que aparece en Alemania, finales del siglo XIX, principios del XX, con la idea de pesquisar conceptos, es decir, la idea de entender que los conceptos, entre ellos el mismo concepto de emancipación, o conceptos como el de ilustración, o conceptos como el de modernidad, o conceptos como el de crítica, no son conceptos que se queden estancados en la historia, se mueven históricamente, se mueven en espacio y en tiempo. Y por ende esta línea de historia de conceptos lo que intenta identificar es cómo en tras bambalinas de esta manera como se presentan los conceptos, hay toda una historia de conflictos, de luchas, de apropiaciones, de resignificaciones, de resistencias, de hegemonías. Uno de estos autores emblemáticos de la historia de conceptos es Reinhard Koselleck. Un texto muy importante del profesor Koselleck es el de Historia de Conceptos. En este texto, en el capítulo 6, que tiene como título Desplazamiento de los límites de la emancipación, el profesor Koselleck argumenta lo siguiente. Solo a partir de la Ilustración, es decir, siglo XVIII, el privilegio de ejercer el poder sobre los hombres, anteriormente limitado exclusivamente a los ciudadanos libres o a los señores, se convierte en un derecho universal. El poder solo puede ser el poder de los seres humanos autónomos sobre sí mismos. De una afirmación acerca del poder sobre uno mismo, que antes solo podía interpretarse desde la filosofía moral, se pasa a un postulado político, según el cual la libertad interior solo puede existir si también se hace efectiva exteriormente. Y esa es la tesis de Koselleck para poder entender cómo emerge la concepción que desde la teoría crítica tenemos de emancipación. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de historias de conceptos, asumidas por autores como Koselleck, también como Rudolf Bierhaus, entre otros, los conceptos son problemas históricos y epistémicos que complejizan nuestra realidad. Una realidad que establece relaciones o que permite configurar relaciones con nosotros, las otras, lo otro y sí mismos. En este sentido, una historia de conceptos no es el concepto en el abstracto, en el éter. No es un acercamiento, si se me permite la expresión, metafísica al concepto. Es poder entender el concepto en su desprendimiento y desplazamiento hacia formas materiales, formas concretas de existencia. Por ende, todo concepto es un problema. Para este caso, el concepto de emancipación. Por ello, vamos a partir de 2 criterios iniciales. El primero, el concepto de emancipación, como todo concepto, ha variado en el tiempo y en el espacio, tanto en su contenido como en su práctica. Pero se pueden identificar, siguiendo las tesis de Koselleck, al menos 2 grandes tendencias en el uso de la idea de emancipación. El primero es en tanto sustantivo, el concepto de emancipación como emancipatio, o como verbo, emancipare.
En el primer sentido, el sustantivo emancipación designa un hecho que es un hecho intransitivo, que no cambia en la historia y que ya está establecido, y que aparece como un derecho o como un atributo que otros desde la exterioridad le brindan o le asignan al sujeto. De esta primera idea, la emancipación cae en una materialización finalista, fácilmente reductiva a un título, a una proclamación o a un derecho. En cuanto verbo, emancipar refiere a la acción y por ende es transitiva, es constante, cambia en el tiempo y en el espacio. En el emancipar, el sujeto se hace movimiento o praxis. Tanto en su acepción como sustantivo, como en su acepción como verbo, la emancipación refiere a un intento de liberación, bien sea otorgada por otros o conquistada por el sí mismo. Cualquiera de las dos perspectivas, y es una de las conclusiones a las que llega Koselleck, uno de los elementos importantes para tener en cuenta en términos epistémicos y políticos es que si vamos a usar la expresión emancipación, debemos entenderla como un concepto procesual, un concepto en movimiento, para no caer en falsas emancipaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, estas dos salvedades, se procede a exponer una breve historia del concepto de emancipación desde tres grandes tendencias políticas en su uso y configuración. La primera de ellas, voy a intentar desarrollar tres. La primera es la idea de la emancipación como titulación. La segunda es la idea del emancipar como una acción política ilustrada. Y la tercera es la acción de emancipar, la emancipación como una acción política decolonial o más allá del problema de la ilustración europea. Primer sentido, la idea de la emancipación como titulación. Esta idea de la emancipación como titulación tiene una lógica política, y esa lógica política es poder entender la liberación como una donación jurídica o como una conquista natural que es externa a la acción del sujeto. Y esta perspectiva es una perspectiva de entender la emancipación como un tributo dado desde afuera, que en términos de su expresión histórica va a tener dos grandes representaciones. La primera es el clásico derecho romano, que por allá, siglo IV antes de Cristo, empieza a defender el concepto de emancipatio en relación con el pater familias, es decir, con el derecho del padre de familia de darle libertad a uno de sus hijos para hacer fortuna propia. En ese sentido, el problema de la emancipación deviene como una decisión unilateral, producida por un poder externo al sujeto que es afectado por la emancipación. La segunda tendencia aparece claramente consolidada en el siglo XVII, en el contexto del derecho consuetudinario alemán, donde aparece la idea de que la emancipación es la llegada natural del ser humano a su mayoría de edad, es decir, para el siglo XVII, sus 25 años de edad, eso sí, en el género masculino. En ese sentido, la realización de la emancipación es un poder externo que viene de la naturaleza y que pareciese que por ordenamiento natural llegará al sujeto como un atributo. Koselleck plantea que en esta primera concepción de la emancipación digamos como una externalidad que le es ofrecida y que le es dada al sujeto, tiene aproximadamente en 1700 un estado de independencia obtenido en relación a el problema de la jurídica romana. Para 1700, el concepto de emancipación ya formaba parte de las proposiciones numerosas de las teorías naturalistas anteriores a la Ilustración. Con ella, la emancipación deviene una capacidad legal que se alcanza de forma natural una vez se cumple la mayoría de edad. Desde entonces, la relación entre condiciones naturales y la adquisición de la capacidad legal sería inherente a la expresión emancipación, al menos en su perspectiva jurídica. Dice Koselleck además, toda emancipación, tanto si se realiza unilateralmente como si se produce mediante un proceso natural, presupone algo, y es el dominio. Esta primera concepción histórica de la emancipación, ¿sí?, como una especie de atributo que es dado por una externalidad, reproduce el dominio.
Y el asunto fundamental de esto es que reproduce el dominio porque precisamente lo que queda, eclipsado por esta concepción de emancipación es la capacidad del ser humano de transformar su realidad. El ser humano solo se puede emancipar porque otros desde afuera le brindan el derecho o le asignan la emancipación o porque en él se realiza una ley natural. Será en el siglo XVIII, y ahí aparece la segunda concepción de emancipación que quiero trabajar, y es el emancipare ilustrado, es decir, la acción de emancipar desde la ilustración. Será desde el siglo XVIII, desde donde empezará a partir el concepto de emancipación, no de sus raíces jurídicas consuetudinarias y naturalistas y romanas, sino una concepción de emancipación articulada a la filosofía. Elemento fundamental de este emancipare ilustrada. La lógica política que aparece ahí es que el poder de liberación deviene de la autohabilitación del sujeto. Ya no es un patrimonio otorgado desde afuera, es la conquista que el ser humano hace de su propio juicio y demás. En este sentido, este emancipare ilustrada o esta acción de emanciparse desde la ilustración va a tener al menos tres grandes representaciones que son las que expondré a continuación. La primera, la idea kantiana de ilustración. La segunda, la idea de la emancipación como liberación en Marx, que pasaré rápidamente porque lo desarrollaré a más profundidad en el siguiente ítem. Y por último, la idea de la emancipación en la perspectiva de la teoría crítica, fundamentalmente en la Escuela de Frankfurt y en lo que podríamos entender como una filosofía de la praxis. La emancipare ilustrada entonces parte del presupuesto de la autohabilitación del sujeto para conquistar su propia libertad. En el siglo XVIII, la ilustración y sus tesis en torno a la autonomía del sujeto van a generar dos fenómenos muy importantes para la historia del concepto de emancipación. La primera de ellas es la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, 1789, y la segunda, aunque no con una fecha definitiva, pero sí con todo un movimiento que se despliega entre el 18 y el 19, y es la consolidación del pensamiento filosófico alemán, lo que algunos historiadores denominan como la versión filosófica de la Revolución Francesa. Tesis fundamental de esta perspectiva del siglo XVIII. El ser humano se puede emancipar a sí mismo. Ya no debe esperar a que sea un poder externo que lo emancipe o una ley natural que se realice en él. Por eso dice Koselleck, que alguien pudiera emanciparse a sí mismo era imposible para esta tradición jurídica. Solo es posible en el contexto de un pensamiento filosófico que tiende a colocar como esencia de la reflexión filosófica la posibilidad de la transformación. La segunda concepción que aparece en este emancipar ilustrado es del siglo XIX y es el planteamiento de la emancipación como liberación, y es el planteamiento de Karl Marx, del cual pasaré rápidamente porque